¿Qué tal, jóvenes? En esta oportunidad le traemos un ejercicio del tema de gas ideal, ¿sí? En este ejercicio tenemos un gráfico presión versus temperatura, en el cual nos presentan al gas que sigue dos procesos, el proceso 1-2 y el proceso 2-3. Nos dan de datos las variables de estado. En el estado 1 nos dan la presión y la temperatura del estado 1. Desarrolla el proceso y llega al estado 2, manteniendo la misma presión, pero calentándose, aumentando la temperatura, y finalmente hace un proceso 2-3, manteniendo la temperatura constante. Nos dicen si el gas es de 80 moles, determinar el volumen del estado 3. ¿Sí? Entonces, para calcular el volumen del estado 3, tenemos que saber las variables de estado para aplicar la ecuación de estado, ¿no? El pavo ratón. ¿Sí? Pero hay algo particular acá con el punto 1 y el punto 3. Están conectados por una misma línea que a su vez pasa por el origen de este gráfico, presión versus temperatura. ¿Qué indica esta recta? ¿Qué indica esta recta? Indica que hay una proporción directa entre la presión y la temperatura. Los puntos que pertenecen a esta recta manifiestan una proporción entre la presión y la temperatura. Y eso solo ocurre cuando el volumen es constante. Si el volumen se mantiene constante de un gas, la presión y la temperatura tienen un comportamiento de proporción directa. ¿Y eso qué va a significar entonces? Que en el estado 1 y en el estado 3 se tiene el mismo volumen, ¿sí? Estado 1 y estado 3 tendrían el mismo volumen por pertenecer a la misma recta que pasa por el centro, indicando proporcionalidad entre la presión y la temperatura. Eso solo ocurre si el volumen es constante. Entonces, el volumen del estado 3 es idéntico al volumen del estado 1. Como nos piden el volumen del estado 3, sería equivalente a calcular el volumen del estado 1. Y justamente para el estado 1 tenemos la presión, tenemos la temperatura y tenemos el número de moles. Todo listo para aplicar pavo ratón. Entonces, aplicamos pavo ratón en el estado 1 para calcular el volumen del estado 1, que sería finalmente equivalente al volumen del estado 3. Presión, volumen, constante temperatura, número de moles para el estado 1, presión de 1, 499,6 10 a la quinta, el volumen que es lo que vamos a calcular, la constante universal 831, la temperatura 300 Kelvin del estado 1 y el número de moles que es dato del ejercicio 80 moles. Y acá obtienes el volumen del estado 1 que sería equivalente al volumen del estado 3, 0,40 metros cúbicos. Y así resolvemos un ejercicio del tema de gas ideal. ¿Qué te pareció este ejercicio? Déjalo en los comentarios.